nada, pues un placer estar con todos vosotros. Yo me pongo muy junto porque me gusta estar al lado de la gente y dar abracitos y que me los den. Y además tengo otra cosa, que soy de un pueblo que se llama Santa Comba y soy el único de Santa Comba que no emberra, que es aquí los que sois de fuera, que es hablar alto. Y entonces me viene muy bien estar así. No conocía esta iniciativa, pero me parece muy bien que nos den de beber y que nos den algún bocadillo. Y también me encanta ver gente, bueno, algunas personas, algunos alumnos míos, gente que también está de mi grupo, un par de ellos, y gente que no conozco, pero que sé que tenéis carreras muy distintas y que estáis todos aquí, y la verdad que me encanta. Yo tengo media hora para contaros cosas y no sé ni por dónde empezar. Pero, ¿por dónde os voy a empezar? Os voy a contar, os voy a contar un poquito de genética. Pero os voy a contar un poquito más de mi vida que de genética, porque estáis en edades de escuchar cosas de vida. Y entonces, para contaros un poquito de vida y por qué me gustó siempre la genética, aunque para llegar a la genética di muchas vueltas en la vida, no penséis, y seguí muchos caminos diferentes. Pues el motivo de que me gusta la genética es que me costó mucho entenderla. Y siempre me gustaron un poco los retos. Yo no tuve en mi pueblo no había instituto, me examinaba por libre y el sistema educativo no cambió desde mi época hasta ahora, alucinad. Los contenidos eran los mismos, las asignaturas eran las mismas, todo era lo mismo, tanto en medicina como en primaria y en secundaria y como en bachiller. Y lo que es el equivalente ahora a cuarto de la ESO, que era cuando se estudia un poco de genética, que entonces se llamaba cuarto de bachiller. Claro, yo en casa leyendo aquello tenía que estudiar el ADN y todo eso, y me costó el trabajo entenderlo, porque mi madre, que era la que me podía ayudar, era de letras. Bueno, acabé entendiendo básicamente muy poquito de nada, porque eran unos tochos muy infumables. Pero sí me enteré que allí estaba la razón realmente la ley de la vida. Era como un código que entonces no se podía ni entendía demasiado bien. Os estoy hablando de hace muchos años, hace 70 exactamente, que nací. Eso hace 60 y pocos, 50 y muchos años sería. Y se conocía el código genético, se conocía teóricamente el ADN y se conocía que era un libro de instrucciones que significaba todas las formas de vida, porque un carballo es un carballo, porque una sardina es una sardina, porque una bacteria es una bacteria, o porque nosotros somos así. Y también nuestras individualidades, porque somos distintos, y que allí todo estaba escrito. Esto sí que me enteré. Y la verdad que dije, esto es súper interesante. Después hice medicina, yo no sé muy bien por qué, seguramente por hacer felices a mis padres y que quedarían muy orgullosos, no estoy seguro por qué. Pero vi que cuando hacía la carrera, que aunque tenía mucha memoria, porque estudiando en casa eso sí que lo trabajaba, que te morías, y como es la parte fundamental del éxito educativo, yo tenía mucho éxito educativo, porque entrábamos mucho la memoria en casa. En la carrera me era muy fácil, todo me era muy fácil, sacaba como 10 en todo. Pero yo cuando era lo que ahora los chicos llaman el rotatorio, que entonces eran las prácticas de sexto, bueno, me di cuenta que me daba mucha pena los pacientes. Ahora tengo pacientes, ahora tengo niños le digo que está ahí Marta, niños con autismo, con problemas, hago mucho asesoramiento genético. Pero yo cuando vi niños con cáncer, la verdad que me quedé tan deprimido. De entonces se morían casi todos, ahora viven casi todos. Cuando vi, dije yo, esto... y retomé la idea de la genética. De hecho, lo que más me había gustado de la carrera eran dos cosas. Psicología, muchísimo, y de hecho eran los únicos libros fuera de cosas de física de los océanos y peces marinos que me compraba, aparte de los de leer, fueron de psicología, de niño y adolescente, y de genética, porque eran las dos áreas que más me gustaban. Bueno, el caso es que me examiné del MIR. No había, quité muy buen puesto, como con esto, como siempre la memoria. Yo odio el examen MIR, y odio también los sistemas de selección porque me parece que no seleccionan bien. No me parece la manera de seleccionar a la gente. Sí me gusta el sistema de entrenamiento MIR, formarse, pero no me gusta cómo se selecciona a la gente. Porque se selecciona por cualidades que después no son las que corresponden a tu trabajo. Y no me parece una manera lógica de seleccionar nada.
De hecho, yo no seleccionaría a una persona de mi grupo para ascenderlo por el resultado del MIR o de un examen, sino por una serie de cualidades que lo hacen pues, imprescindible, y porque tenga ilusión y por otras cosas. Y pensé un poquito en psiquiatría, pero cuando fui al psiquiátrico también casi me dio un infarto, porque no sabéis cómo eran los psiquiátricos. Las cosas cambiaron muchísimo. Pero entonces eran de salir corriendo, porque eran centros realmente de internamientos masificados y bueno, no os lo podéis ni creer. Y entonces dije, pensé en microbiología, pero tenía un amigo apasionado de la microbiología y dije yo, no tengo la pasión que tiene un amigo que se llama Pepe Llobo, que es un bacteriólogo impresionante, y dije yo, bueno, no tengo la pasión que tiene Pepe. A él le gustan los bichos, a mí esto no mucho. Pensé en genética. Y entonces decidí genética. Con el puesto que tenía podía coger donde me diese la gana. Y me enteré el día anterior que no había genética en España como especialidad. Aunque había una unidad en Santiago pequeñita que hacían citogenética, otra en Coruña. Pero no había unidad, no había especialidad. Y entonces decidí que lo que me dedicaba era la pesca furtiva. Esto se lo comuniqué a mi padre con gran disgusto por su parte. Y la verdad que claro, decía yo, si me tengo que dedicar a lo que me gusta, y lo que veo que más me gusta puede ser esto. Pensé hacerme farero, porque lo de la pesca furtiva es duro, sobre todo cuando llega el invierno, que yo no me hice, pero soy el mayor de 4 hermanos que me copiaron la idea y tengo 3 hermanos fareros. 2 que estuvieron hasta ahora en la isla de Ons, mi hermana estuvo en la isla de Sálvora y ahora se cerró Sálvora y se pasó hasta Cadevares. Y hicieron una vida muy feliz como fareros. Yo no creo que hubiera sido un buen farero. Soy demasiado hiperactivo para estar haciendo de farero. Y el caso es que mi madre me dijo que estaba matando a mi padre el disgusto, como era cierto, y entonces fui a hablar con el profesor de medicina legal y le conté mi vida. La medicina legal me había interesado también. Había tenido un bisabuelo que había luchado mucho contra el hombroso. Mi madre es vallisoletana y su abuelo era un penalista importante, que había un feminista, además, imaginaros, abuelo de mi madre, bisabuelo mío, a ultranza, un tipo brillantísimo, que además era doctor honoris causa por 2 universidades. Ahora yo le gano. Pero de aquella siempre era una cosa muy en mi familia era muy importante esto del doctor honoris causa. Por eso no le doy tanta importancia. Por cierto, alguna de México y alguna de los sitios que me pone ahí alguien de México. Y bueno, el caso es que pensé en medicina legal, dije, él recuerda, fui a hablar con el profesor que me había dado clase, que era un patólogo extraordinario, el mejor patólogo que tuvo la historia del país. Se llamaba Luis Concheiro. Y se llama, está vivo, muy mayorcito, y le dije, mire, profesor Concheiro, a mí los muertos me gustan tan poco como los vivos, por lo que veo, pero me gusta la genética. Y él me dijo, ¿hay genética forense? Aquí no, yo creo que la medicina legal no existe. Yo soy patólogo, pero acabo de contratar un químico, cosa impensable en una facultad de medicina que se contratara un no médico como profesor o que se le promocionara, impensable en aquel tiempo. Y acabo de hablar con un psiquiatra, con Brenja Padre, uno que ya se murió, falleció también, que era el que me había dado mi psiquiatría y psicología, me había gustado además, porque había tenido psicología y había tenido optativa de genética, que después desapareció hasta ahora. Y bueno, el caso es que dijo él, yo no entiendo química, no puedo ser, tampoco entiendo psiquiatría, yo soy patólogo, busco la causa de la muerte. Y genética sé que existe, pero no te puedo enseñar, pero te voy a ayudar y apoyar en lo que pueda. Y entonces así fue la historia. Él dijo también, si quieres hacer carrera universitaria, tienes que saber medicina legal entera. Tienes que venir a hacer autopsias conmigo, aprender patología y aprender derecho. Y yo, venga, me matriculé en derecho. ¿Hay alguno aquí de derecho? Bueno, pues yo me matriculé de derecho, hice primero de derecho. Después lo convencí que estudiar administrativo e internacional público era imposible para mi cerebro y que si lo importante para mí era el derecho penal,
que me ponía a estudiar mucho derecho penal, y una persona que se llama Fernández Albol Baltar, un penalista muy agustín, hermano de uno que fue presidente de la Xunta, me daba clases de penal, y también aprendí muchos sistemas de penales del mundo y toda una cosa que siempre me fue útil. Bueno, el caso es que yo leía de genética, pero no podía era muy lento. Decía yo, la genética forense tiene que ver con la genética de poblaciones humanas. De aquellas hacían grupos sanguíneos y proteínas de enzimas polimórficas. Dije yo aquí, le dije a Concheiro, he aprendido mucha medicina legal, pero yo no arranco con esto. Es muy complicado, no tengo las bases. Y entonces apliqué a un máster de genética y otro de separación de bioquímica en la Universidad de Uppsala, y me aceptaron. Uppsala era un sueño para un genetista, porque allí era donde Linneo había hecho la clasificación de las especies, donde se había descubierto todas las técnicas de separación bioquímica, la electroforesis Tiselius, la cromatografía, la ultracentrifugación Svedberg, y me eligieron. Elegían 6 estudiantes suecos y 6 del resto del mundo, y en los 2 másteres me eligieron. Pero los suecos, los escandinavos, era gratis, y los de fuera teníamos que pagar. Y yo tenía una beca de investigación miserable, tenía a mi padre cabreado porque no había hecho el MIR, y no le quería pedir dinero, tampoco es que tuviera mucho, pero me podía ayudar. Pero entonces hice otra cosa que también es bonito de iniciativa. Mi padre trabajaba en el Banco Pastor de Santa Comba, era un empleado de allí. Y a los hijos de los empleados, cuando estudiábamos, nos daban una beca, cuando teníamos buenas notas. Y yo le escribí al director del Banco Pastor, que era el presidente de la Fundación Barrié, que es una fundación de la que era la dueña del Pastor, no era una fundación del Pastor, era la dueña del Pastor, del Banco Pastor. Y le conté mi vida y le dije, mire, me quiero ir ahí, no tengo dinero, es que me podrían ayudar. Y ahora soy del patronato de la fundación, patrono de la Fundación Barrié, porque bueno, es la familia Barrié y yo, más o menos. Y tiene una carta allí en la fundación, que es la contestación que él me da, que la tiene allí en un cuadrito, que me dice, cuando reciba esta carta tendrá usted abierta una cuenta en el Banco Pastor para que cumpla sus sueños, me tiene que dar cuentas, gaste lo que le haga falta, pero matricúlese el máster, cumpla sus sueños y que se haga un buen genetista. Y allí me fui. Mi vida había sido muy fácil y muy cómoda hasta ese momento. En Uppsala no lo fue. Yo había estudiado francés, soy muy bilingüe, gallego, francés, bueno, francés no tanto. Ahora soy casi trilingüe, inglés, francés, gallego y español. Soy de Santa Comba, hablo gallego, mi madre es de Valladolid, ya me diréis. O sea, tengo como... Pero allí era todo inglés. Y yo había hecho un cursillo de inglés y allí no me enteraba de patata. O sea, y después era un choque cultural que alucinas, porque os estoy hablando de una España que no conocéis, de una España de final de los años 70, que es una España diferente, se acaba de morir Franco. Cuando estaba en Suecia tuvimos el golpe de Estado de Tejero, que pasó una vergüenza horrible. Un guardia civil ahí pegando tiros en un congreso, yo muerto de vergüenza, no sabía dónde meterme. Y era un choque cultural también. Y también que era un sistema de enseñanza distinto. Pero aprendí técnicas de separación. Para mí lo más importante fue superar un reto. No tanto quizá lo que aprendiera, que aprendí a hacer electroforesis muy sofisticadas y cosas. Aprendí inglés, que también me vino muy bien. El sueco no lo llegué a aprender, más que 4 palabras. De allí tengo una persona en mi grupo que es Anita Vega. Esto no la conocéis, Ana Vega, no, porque estáis todos en... La que está en el otro lado de la fundación, la que hace cáncer de mama hereditario. Ana Vega, la argentina. ¿La de? Argentina. Sí, que es argentina. Sí, pues esta la conocí en Uppsala, cuando era niñita. Y siempre la tutelé. Es que os cuento historias, pero bueno, así dispersas. Os estoy aburriendo. Claro, cuando estaba allí, en Suecia, pasó otra cosa muy importante en mi vida. Y es que le dieron el premio Nobel a un señor que, hombre, los que les doy clase, los otros lo conocen, pero otra gente no, que es Fred Sanger. Para mí la persona más lista que conocí nunca en la vida, y una persona humilde, que mucha gente no la conoce por lo humilde que era, porque es la única persona que llevó 2 premios Nobel de química. Y el segundo por haber descubierto una técnica para leer las letras del ADN, que es donde está el libro de la vida. Imaginaros qué momento tan bonito donde puedes leer los libros de todas las vidas y que nadie nunca había leído. Y entonces, claro, era un momento
de una cosa científica que dices tú, bueno, que estaba todo el mundo súper excitado, diciendo, Dios. Entonces nos pusimos ahí a intentar todos leer una página del gen de la hemoglobina. El genoma humano aquí la longitud mide 1,8 metros de una célula. Más o menos tiene 3.300 millones de pares de bases y 22.000 genes. Y es como un libro exactamente igual que la Torre de Hércules, porque son 55 metros y lo pones en términos de libro con Arial 10. Y entonces era hacer una hoja solo y nos duró 6 meses. No salía, era complicado. Claro, si de aquella me dicen si se puede secuenciar una vez el genoma humano, digo que en la vida. Pero hubo avances muy importantes en la física, en la química, avances a los que yo contribuí en una cosa pequeñita, que fue mi época físico-química. Fijaros que va a ser el derecho a la físico-química. ¿Sabéis estos locos que están en los encerados haciendo fórmulas y derivadas y tal? Ese era yo, en aquella época. No hablaba bien inglés, pero formular te cagabas. Y entonces un discípulo de Tiselius, que se llama Stellan Yerten, me cogió de alumno favorito, porque me veía posibilidades. Y yo, como no había que hablar y solo que había que derivar, desarrollamos lo que fue la electroforesis capilar, las bases de lo que fue la electroforesis capilar. Eso permitió que la secuenciación fuera mucho más deprisa. Pero bueno, fue una época bonita en mi vida, al principio horriblemente difícil, estuve a punto de arrojar la toalla 20 veces. El pasarme las Navidades solo allí, pasarme la Semana Santa solo allí, haciendo... Bueno, es que no me quiero enrollar mucho, pero sí, imaginaos una semana solo en un sitio nevando fuera que no podías ni salir a duras penas ir a Única a buscar algo de comer, a un supermercado. Bueno, nunca tuve tanto tiempo para mí mismo en mi vida. Pero bueno, pero no me fue nada fácil, nada. Ya os lo digo yo que no lo pasé bien. Al final sí, pero me quería volver. Había empezado aquí una tesis en proteínas y enzimas polimórficas que iba redactando porque había hecho aquí ya la parte experimental, y que cuando volví, el profesor Conchero, en aquella no había ordenadores, tenías que escribir en máquina de escribir. Yo le mandaba a él todo en folios manuscrito por correo, y cuando volví él se lo había editado a su secretaria y me tenía la tesis toda escrita en máquina de escribir como regalo de bienvenida, de vuelta. Bueno, que son momentos bonitos para mí. Mi hermano Jesús me hizo las figuras, que pinta muy bien, un farero que tenía mucho tiempo, y volví, leí la tesis, y aunque me ofrecían allí muy buen contrato en esta cosa, dije yo, yo quiero vivir en Galicia. A mí me gusta esto, me gustaba también lo que hacía allí. Sabía que allí había un grifo y salía agua destilada. Aquí todavía la carretamos, pero tenía que yo destilaba agua con un hornillo y un alambique, gota a gota. O sea, las condiciones es que nadie se las cree. Era una ciencia heroica, no había nada. Y entonces también sucedió otra cosa, que fue una reforma, hubo la Constitución española y hubo una reforma del Código Penal, que era una copia retrasada del Código Napoleónico de 1808, muy injusto, y también del Código Civil, y se empezaban a hacer pruebas de paternidad. Yo era el único que las sabía hacer en toda España. Y entonces pensé que me iba a forrar. Forrar para mí nunca significa que yo me forre, porque yo no le tengo el mínimo apego al dinero. De hecho, no cobro ni por nada lo que hago. Ahora dijo una estructura clínica y no cobro nada en la parte asistencial. Soy el único que no tiene la plaza vinculada porque renuncio a ella. Porque no puedo tener becarios mal pagados y yo ponerme más sueldo es incompatible con mi manera de entender la vida. Y entonces pensé que iba a haber muchas, porque todos los hijos ilegítimos, no reconocidos, los que podían reclamar. Y si mi padre de Santa Comba, solo de Santa Comba, decía que había 15 casos por lo menos que él conociera, en España tenía que haber por lo menos 1 millón de personas que podían reclamar la paternidad y tener, si quisieran tener un padre, pero si no por lo menos tener la legítima de la herencia. Pues el primer año en toda España hubo 5 casos, porque los jueces no dejaban hacerlas, porque les parecía que eso iba contra de la familia. Les parecía que eso era destruir a la familia. Pero bueno, los jueces, que a fin de cuentas no son más que una extrapolación de lo que es la gente, fueron cambiando.
Y entonces empezaron a pedirse ya pruebas de paternidad y fue una época que pude crecer el grupo, contratar gente, porque todo el dinero que hacemos a una hora de todo esto es para contratar a gente para que investigue y para que siga el grupo creciendo. Y así empezamos a hacernos famosos en la parte de forense. Empezó un señor, un amigo mío, que ahora es Sir, que nos han nominado siempre para premios muy importantes, que nunca nos han dado, entre ellos los más importantes, que se llama Alex Jeffreys, descubrió una técnica que se llama DNA fingerprint. Vio que en algunas partes de nuestro genoma, que ya se podía leer con esa técnica de secuenciación, había zonas hipervariables que todos éramos distintos. Realmente lo que buscaba era entender para qué servía el ADN no codificante, que es el 98% de nuestro ADN. El ADN solo tiene instrucciones concretas en el 2%. En el otro no se sabía por qué, para qué valía. Hoy día sabemos que ahí, de hecho se llamaba ADN basura. Hoy día sabemos que ahí está la regulación. Ahí sabemos que está donde un gen se enciende y se apague y que, por ejemplo, una neurona cuando comes no se le ocurre activar el gen que echa ácido clorhídrico porque te mueres. Y entonces pero vio que en esas hojas éramos todos distintos. Y dijo, esto no sé para qué vale, para forense tiene que ser increíble. Y yo inmediatamente, cuando vi publicado esto en Nature, lo contacté. De aquella se contactaba por carta. Empezaba el fax, una cosa que se llamaba el fax. Y entonces me fui a Leicester y dije, enséñame esto, porque esto es la releche. Y lo aprendí allí. Y esto lo aplicaron en 2 casos en el Reino Unido y el tercer caso que se aplicó en el mundo ya se hizo en Santiago, en un caso de agresión sexual aquí al lado en Alfredo Brañas, que violaron a 3 chicas y permitió la prueba que hicimos, el exculpar a un estudiante de filología que estaba falsamente acusado, porque se parecía mucho al que era después. Porque el ADN forense no solo vale para inculpar, vale también para exonerar. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito en el que estamos, que es el Innocence Project, que con técnicas muy sofisticadas de ADN, que hoy día se pueden hacer en gente que está condenada a muerte o a cadena perpetua en Estados Unidos, o aquí en Europa cadena perpetua, aquí se llama prisión permanente revisable. En Estados Unidos se ha conseguido ya más de 500 exoneraciones, gente que era totalmente inocente, condenada a esas penas. Encontrado a 100 y pico culpables, y en Europa llevamos 200 y pico inocentes, que ya veis qué importante es hacer las pruebas y qué importante también saber dónde están los errores judiciales. Por eso todos los años, a una hora, les doy clase a todos los jueces que acaban. Primero en la escuela judicial, primero para darles un poquito de humildad y segundo, porque están muy crecidos después de la oposición, y segundo, para explicarles cosas que tienen que saber. Y bueno, y después eso empezamos a hacernos muy famosos. Pero en el año 90, cuando ya éramos muy famosos en la parte forense, se empezó a secuenciar el genoma humano. Empezó un gran proyecto multinacional que fue el proyecto Genoma Humano. Fue el proyecto más importante de la historia de la humanidad. Muchos países y miles de científicos trabajando juntos para tener el genoma. Empezaron a aparecer genes de enfermedad. De aquella éramos los únicos de toda España que teníamos un secuenciador automático. Me había costado, era un valiente que te cagas. Me compré un secuenciador que sabía que no lo podía pagar ni con todas las paternidades que hiciera en 15 años, porque valía una pasta. Y lo compré igual, aunque vaya a la cárcel, porque yo tengo que hacer cosas y todo el mundo por ahí afuera lo está comprando y no voy a quedar yo sin él. Bueno, de hecho tenía ya otros 2 secuenciadores nuevos después que eran más baratos y no había pagado el primero. Y escapaba de los comerciales que venían a decir, ¿usted cuándo paga? Y yo, ¡ya! Pero bueno, el caso es que empezamos a hacer también genes de enfermedades. Y entonces, claro, era un momento que nos pedían de todos los hospitales de España, BRCA sobre todo, y otros genes de cáncer, y algún gen de ataxia y genes así. Y entonces, esto lo hacíamos con la universidad. Y era un momento en mi vida que me ofrecían siempre o ser director de un instituto de medicina legal por el mundo adelante. Tenía ofertas en 20.000 sitios.
sobre todo en Alemania, Noruega, Australia, y porque todos me querían allí, porque esto lo había puesto muy bien. Y Conchero se había retirado, yo era aquí director del instituto, que entonces era un instituto integrado, que se ha perdido como integración, porque en Galicia somos especialistas en dividir. Teníamos un instituto integrado y hay dos. Uno de la universidad para toxicología y genética y otro de los forenses para patología y clínica. Y perdió seguramente la fortaleza que tenía. Y bueno, el caso es que me ofrecían también ser jefe de servicio de genética. Y entonces yo dije, bueno, yo no aceptaba como un acepto, me siguen llegando ofertas aunque parezcan increíbles. Y entonces yo hablé dije, yo esto en la universidad no se va a mantener. Los hospitales lo van a montar mal, lo van a montar cada hospital. Yo veía que Suecia tenía un centro de genética forense para toda Suecia y un centro de genética clínica para toda Suecia. Yo digo, puf, aquí lo están haciendo en cada hospital y en cada servicio hospitalario en su vida. Y entonces hablé con un consejero y le dije, ¿por qué no hacemos una unidad que sea para toda Galicia? Y se creó la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica como un servicio del Sergas que atiende a todos los hospitales de la red del Sergas. Como yo preveía, eso nos hizo una excepción en un país que estaba completamente desestructurado y sin formación. Es el centro más grande del país hoy día con mucha diferencia. Todo esto fue aumentando muchísimo. Tenemos más de 40.000 pacientes al año, más que duplicamos al siguiente, que es La Paz. En infantiles cuadruplicamos al Sant Jan de Déu, que es el más grande de infantiles. Y tenemos al personal especializado y una calidad que no tiene nadie. Ahora por fin conseguí que me contrataran mucho más personal, porque es otra lucha, porque lo teníamos muy poco. Nos aumentaba el trabajo y nunca nos aumentaba la gente. Pero ahora por fin que lo conseguí. Y creo que queda en una situación inmejorable. La parte forense, fui siendo presidente de muchas sociedades, y tanto de forenses como y organizando también cosas a nivel mundial, muchas cosas a nivel mundial. Al final lo fui dejando todo, incluyendo la revista que decías, también la presidencia de la academia, que ahora fui presidente pero ya lo dejé también, y también una revista que mandé un editorial de despedida dando consejillos, muy bonito creo, y solamente me quedé con dos cosas, que ahora dejo una, porque no doy, que es el Tribunal Penal Internacional, pero lo voy a dejar, y me quedo sí con la Cruz Roja Internacional, porque es organizar una parte de la medicina legal que es medicina legal humanitaria, porque no sabéis, imaginaros todos los cadáveres de la gente que desaparece, de los inmigrantes que vienen a Canarias y tal, o todos los del Mediterráneo, el 99% están sin identificar, ¿eh? En Guatemala hay 750.000 desaparecidos, en México 400.000. Hace falta organizar esfuerzos internacionales con equipos, y mi grupo siempre de aquí siempre se presta por la cuenta que le tiene para poder hacer esa identificación, pero es mucho más que la parte genética. Tienes que poner antropólogos voluntarios, gente de distintas cosas voluntarios que vayan. Y siempre ayudamos en este tipo de esfuerzos. ¿Había algún argentino? No, era Ana, que habéis hablado. Es verdad. Pues hicimos los soldados argentinos de las Malvinas, por ejemplo. Hicimos muchos desaparecidos de dictaduras. Ayudamos en el 11S con tecnologías nuevas, en el 11M también. Hicimos el tsunami asiático, muchas cosas así por el mundo adelante. Y ahora allí seguimos siendo muy punteros en el mundo. En la parte forense somos los mejores en producción científica. Y hacemos cosas que nadie puede hacer y vivimos de eso. Ahora el grupo es mucho más pequeñito, pero trabajan como unas 15 personas de muchas partes que hacemos cosas que otros laboratorios no pueden hacer. Y entonces de eso un poquito que vivimos. Y de la parte de investigación. La parte clínica fue la que más creció muchísimo. Y porque la genética de repente pasó a ser la genómica una parte muy importante, como decías, de la medicina 5P. Y entonces cada vez es muy importante porque toda la medicina hoy día es personalizada. Es vital para el diagnóstico de enfermedad genética, para el cáncer, que todo es tratamientos personalizados en los que analizar las mutaciones o lo que le pasa a la persona es vital para saber qué tratamiento hay que darle. Para farmacogenética, que son marcadores genéticos de respuesta a fármacos, que cada vez hay más.
Y, y entonces, estas son las 3 principales aplicaciones. También hacemos todo el diagnóstico prenatal de Galicia, que hoy día es el prenatal no invasivo, o sea, gente que tiene a riesgo de tener un niño con problemas y que tiene que tomar una decisión reproductiva. Se le hace un prenatal que antes se le pinchaba la barriga, pero tenía riesgo de aborto, y ahora es todo, se recoge ADN fetal en sangre materna. Y es como se hace, para que no tenga ningún riesgo. Y eso fue, como os digo, creciendo mucho. El grupo lo fui, la parte de investigación, antes tenía un grupo único, jerarquizado, muy grande. Y decidí hace muchos años que esto no era la manera. Porque tener una torre, cuando se cae la base, se cae tantas veces la torre. Concheiro se marchó y ella se le fue, la patología desapareció. Lo he visto tantas veces. Salorio, un profesor de oftalmología importantísimo que hizo una escuela tremenda, ala fue todo. Todo es así. Dije yo, no. Grupitos, todos bajo el mismo paraguas, que yo los mimo y los cuido y les consigo lo que haga falta. Lucho por ellos a muerte, pero cada uno con su investigador principal y su estructura. Torrecitas, que unas crecerán más, otras menos, pero que se apoyen. Y entonces estoy cada vez lanzando algunas nuevas torrecitas. Ahora, dentro de nuestro paraguas hay 10 grupos de investigación. El de forense y el de genética de poblaciones, que es algo que nos conté, pero es muy bonito porque entronca con la historia. Tenemos 3 grupos de cáncer. 2 de ellos, además, son adjuntos de la fundación que hacen labor asistencial. Otros solo hacen investigación pura, porque ahora también hay carrera investigadora, que es otra cosa importante, que también luché mucho por conseguirla y ahora también lo estoy intentando que se unifique a nivel de todo el país, con mucho trabajo, como estoy intentando también que se unifique toda la medicina personalizada en el país y que la gente tenga acceso igual a prestaciones. Y son luchas que me dan mucho trabajo, pero que estoy en ellas. Después tengo un grupo, esta estrella en el de cardiovascular, que es un grupo mío muy querido porque la persona que lo dirige es muy mano derecha mía desde hace muchos años, y pienso que es la que me va a sustituir, espero que me sustituya cuando yo, en todo este tinglado, sobre todo por cómo es, por la capacidad que tiene de darlo a los demás, que para mí es el valor más importante. Y después tengo, hay de genética neurológica es otro, hay varios así. Y después pero mi vocación era mucho la parte psiquiátrica. Y la psiquiatría es tremendamente genética. La heredabilidad más importante de las enfermedades no es el cáncer apenas tiene un componente genético. Hay cáncer hereditario, pero el componente genético del cáncer de mama es el 25%. Del cáncer colorectal, que es súper genético porque hay cáncer colorectal hereditario, es el 35%. Pero es que la esquizofrenia tiene más de un 80%. El autismo, el trastorno bipolar, son ultragenéticos. Son los problemas más biológicos que hay en el mundo. Y lo que pasa es que están afectados por estigma y de una manera y que no los entendemos y que tampoco los tenemos bien clasificados. Yo hubiera hecho seguramente ahora psiquiatría si hubiera tenido que empezar otra vez. Yo ya no lo puedo hacer porque me doy cuenta que hace falta tiene que haber una revolución en la clasificación y entendimiento de las enfermedades psiquiátricas. Sí convencí a algún alumno mío muy brillante para que hiciera psiquiatría. De hecho, Fernando Facal, me estoy refiriendo, uno de los mejores del MIR, por primera vez en Santiago, el número 70 del MIR, así coge psiquiatría en Santiago. Esto fue influencia mía. Pero que nunca nadie lo había cogido antes del puesto 4000, creo yo. Pero es que nos hace falta gente brillante, gente que pueda revolucionar. Hizo también la tesis conmigo. Y que de eso estoy muy orgulloso, de mucha gente que ha hecho la tesis conmigo y que ha llegado a tantas cosas. Solo catedráticos que han hecho la tesis conmigo hay 12. Gente que dirige institutos de medicina legal, 10. La que dirige la Agencia Española del Medicamento fue mi alumna preferida. María Martirón, que también es mi alumna predilecta, dirige el Centro de Evolución Humana de Atapuerca. O sea que no me digáis que no conviene estar con nosotros. Y entonces estoy lanzando esos grupos de psiquiatría. Aquí está Marta, que es psicóloga, en un grupo de psicología,
porque hace falta entender también muchas cosas, caracterizar bien. En autismo y en TDAH y en otras cosas tenemos el problema del camuflaje en la mujer. Tenemos tantas cosas que tenemos que hacer a ese nivel, y en conjunción con genetistas para entender todo. De hecho, hay alguna gente de su grupo de psicología que sabe más genética y hace más asesoramiento genético, lo hacéis ya mejor que los genetistas de mi grupo. Y así se va montando una cosa. Ahora dirijo programas muy grandes y muy grandes. El más importante es un programa que se llama el Millón de Genomas Europeo, que dirijo el Mirror Grupo Español y paquetes de trabajo, pero sobre todo en España una estructura que se llama Impact, que es la base de toda la base estructural del desarrollo de la medicina personalizada en España. Impact Genómica, que es la parte que dirijo yo, es una estructura de 3 grandes centros de secuenciación, 112 hospitales, y hay más de 1000 personas y científicos involucrados, médicos, genetistas, bioinformáticos, matemáticos, que damos respuesta de forma equitativa a las enfermedades raras no diagnosticadas en el país y cáncer hereditario no diagnosticado, cáncer de origen desconocido, y esta es una cosa que también estoy luchando ahora para que persista y que se cree como una infraestructura estable. Y seguramente el proyecto más estrella, que la puse encargada a María Brión, es el proyecto del Genoma de Galicia, que la idea es hacer 400.000 genomas de gallegos, que es el proyecto de una enorme ambición. Porque ¿qué nos puede pasar si lo conseguimos hacer? Aparte de dar resultados directos en salud, va a revolucionar por completo lo que es el tejido industrial, creo yo, biotecnológico y farmacéutico. A mí me viene muy bien también la parte farmacéutica, porque tengo también otra estructura para hacer fármacos, que llevo con una persona que se llama Mabel Loza, aunque he hecho también otro grupito para hacer terapia génica independiente, que también me está costando mantener, que te mueres, pero tengo gente ahí buenísima. Pero este grupo lo que hacemos es, a partir de una idea que siempre es genómica, buscamos moléculas para curar enfermedades en preclínica. Esto lo hacemos, lo colaboramos con, trabajan ahí como unas 50 personas y lo tenemos en el CIMUS y la verdad que si desarrollamos lo otro, eso va a multiplicarse por muchísimo. Pero también todos los otros muchos sectores. Tenemos grupos que hacen buenísima nanotecnología. O sea, va a representar una revolución y en la predicción de la enfermedad común, que es por donde va la medicina. Por adelantarnos al riesgo de la enfermedad. Saber quién está a riesgo para anticiparse. En fin, que esto es parte de mi vida. Una pequeña parte de mi vida, que no me puedo aburrir. Tengo la suerte de tener un TDAH y entonces soy hiperactivo. Y la verdad que deciros una cosa, que lo que hagáis, hacerlo con ilusión. Esto es lo más importante. Aunque tengáis que cambiar de cosas. Yo de verdad que os digo que tengo más ilusión que al principio. Ahora cumplo 70 años dentro de una semana. Voy a tener que dejar de dar clase, no me dejan dar clase, que me da mucha pena, porque la parte esa por la que me pagan, alucinar, yo pagaría por darla. O sea, alucinar. Y por lo otro, que hago todo, no cobro. Entonces, mi vida es como un sinsentido. Pero porque también es cierto que esa interacción con la gente como con vosotros ahora me da la vida. Y seguramente también es una parte que me mantiene la ilusión. Porque pues siempre estoy rodeado de gente como Marta y Estea, que estén aquí, o algunos que tengo aquí, que me lo devolvéis en ilusión. Os veo con ilusión, pues yo recobro más ilusión. Y entonces tengo más ilusión que al principio. Voy a seguir, no voy a abandonar el tema. Porque me ilusiona tanto que no me convence la jubilación anticipada. Y ya busco fórmulas para seguir un tiempo. Y porque para mí un trabajo que te gusta no es trabajo, para mí trabajo muchísimo, pero es descanso. ¿Qué os voy a decir? Me pongo con mi ordenador a hacer cosas o tal, y yo no es trabajo. Me lo paso también como cuando pesco una lubina, o mejor. O sea, a lo mejor si tengo que decidir entre hacer una cosa que me guste y pescar la lubina, decido hacer la cosa que me gusta. O sea que me apasiona lo que hago. Y esta es una parte y también doy cumplimiento a cosas que, bueno, he descubierto que soy más médico de lo que pensaba, seguramente tardíamente.
me cuesta cuando también veo, no lo hago bien porque tengo pacientes por las noches, en casa todos los fines de semana, no lo sé hacer. Pero tengo una mujer que tampoco, es intensivista y es súper vocacional, y la pongo siempre de ejemplo de vocación. Es y entonces y a mis hijos siempre les dije, con lo que queráis, pero que os emocione. Mi hijo Guille hizo medicina deportiva, pero se dedica al surf y a las redes. Es muy influencer y vive de eso. Y vive súper bien, me alucino. O sea, un mundo nuevo. Ahora está en un evento en Viena. No sé, tengo muchas ganas de ir a un evento, porque no sé lo que son los eventos de TikTokers, influencers. Tengo esto de hay que aprenderlo. Pero bueno, lleva una vida de locos, pero es feliz con lo que hace. Perfecto. Mi hija veterinaria y es feliz con lo que hace. Mi sobrino David, en tercero de medicina, se pasó a náutica, para disgusto de su familia, para alegría mía. Ahora es feliz. Es de lo que se trata. Ahora lleva una lancha y de no sé qué para perseguir a los del contrabando. Pues perfecto. Si es su ilusión. Y yo siempre a la gente de medicina le pongo de ejemplo a mi mujer, porque digo, si no pensáis como ella, dedicaros a otra cosa. Y os cuento una cosa que Marta también ya verá yo, que es que hizo guardia el día de Navidad, y vosotros me parece que alguno también. Hizo guardia el día de Nochebuena del año pasado. Siempre la hace Nochebuena, porque no la quiere hacer nadie. En SUCI no hay residente, sus guardias son horribles. Y sigue haciéndolas, y tiene 64 años. Que físicamente son muy demandantes. Llegó el día de Navidad, echa polvo a casa. Ella puede renunciar a las guardias por edad. Y le dice Guille, pero mamá, mi hijo, no es hora de que lo dejes, dice, te compensa. Y ella les dijo, ¿sabes lo que os digo? Que tengo la profesión más bonita del mundo. Y dice Guille, pues no se nota, mira cómo estás. Y dice ella, mira, se me murió uno, salvé a dos y consolé a todos. Y eso a mí me compensa por 1.000.000. Y yo le digo a la gente, si pensáis así, hacer medicina. Si no, mira que hay cosas que hacer en la vida. Y mira que hay cosas que hacer. Porque si no, lo van a pagar los pacientes. Y ellos no van a ser felices. Y por eso es un poquito el mensaje que os doy a lo que os dediquéis. Y aquí me voy a callar, porque quería hablar de otras muchas cosas, pero no me da tiempo, a menos que me inviten a otra cerveza y otro bocadillo otro día. ¿Pero os aburristeis? No. De verdad. Ahora me preguntáis.